presentación es. Sí. Bueno, podemos apagar la parte frontal, ¿no? Gracias. Bien, vamos a continuar. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bien, puede pasar la siguiente lámina. La siguiente, por favor. Bien, hasta ahí. Bien, este día vamos a hablar un poco de diodos y de transistores. Y posteriormente vamos a hablar de chips. Este día vamos a ver un video de unos 9 minutos y la idea es empezar a hablar ya de los semiconductores tal y como aquí se establece la tecnología de silicio, los semiconductores tipo N, los de tipo P, y hablar de diodos y de transistores. Estamos en este punto, en el punto número 5 de lo que nos habíamos planteado. Bien, en esta ocasión vamos a hablar del silicio, del cual ya hemos hablado un poco. Lo ubicamos en la tabla periódica, en el grupo 4, y pues tiene 4 electrones en su capa de valencia. Este es un modelo plano, un modelo 2D, un modelo bidimensional, donde se estuvieran uniendo átomos de silicio consigo mismo, también con átomos de silicio. Aquí se observa que se comparten electrones. Vaya, vamos a decir que este átomo de silicio tiene este electrón, este y este, los más alejados, y que este otro átomo de silicio tiene este otro, y así sucesivamente hacia el lado que está truncado, que está cortado. Lo mismo este sería uno de sus electrones, este otro, y otro que tendría por completez en la parte superior. Bien, el estar compartiendo en una región espacioenergética de mayor probabilidad electrónica, en su banda de valencia, eso hace que se forme un par denominado enlace covalente. Es uno de los enlaces más fuertes y se logra mediante la compartición de electrones, tal y como aquí se esquematiza. Luego voy a mostrarles qué pasaría si uno de esos átomos no fuera el silicio. Entonces entra en consideración la idea de un dopamiento, de una impurificación. Vamos a ver cuando el átomo
que sustituye a un silicio cuando se trata de un átomo pentavalente o un trivalente. Eso nos va a sustentar la idea, nos va a dar argumentación para hablar de los semiconductores tipo N y los semiconductores tipo P. Entonces estén pendientes de esa argumentación, de esa esquematización, de esa construcción. Bien, si pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. Aquí volvemos a tener el silicio puro, sin impurezas, que le vamos a denominar intrínseco. Este sería un tipo de semiconductor denominado intrínseco. Ahora, ¿qué pasa cuando uno de esos átomos es sustituido por fósforo o bien que es sustituido por boro? Resulta que el fósforo, el arsénico también, tienen 5 electrones de valencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en su banda de valencia o en su última capa de ocupación de electrones tienen 5, lo que aquí estamos señalando. O bien, ¿qué pasa si sustituimos el silicio por un elemento como el galio, como el boro, en donde en su última capa no tiene 5, como el fósforo y el arsénico y otros que se encuentran en ese grupo? Tampoco tiene 4, como es el caso del silicio y del germanio, de quienes hemos venido hablando, sino que tiene 3. Bien, entonces, por ejemplo, si este boro se sustituyera a un átomo de silicio, lo que estaría pasando es que ese es un electrón del boro, este es otro, este es otro. Bien, en este caso, en el esquema, al parecer los más cercanos, ahorita van a ver por qué en unas láminas posteriores, porque los más alejados son los que se consideran del átomo en consideración para que se complete el enlace. Bueno, en este caso, si el boro tiene nada más 3, entonces consideremos estos los más cercanos, que son los del boro, y aquí le falta 1. Sin embargo, el boro por sí mismo tendrá un número de protones en su núcleo igual al número de electrones que ostente o que sustente en sus orbitales. Sin embargo, los últimos son 3 y no se pueden enlazar de manera completa y covalente con el silicio, que es aquí lo consideraríamos como el huésped. Entonces esto nos dice que para tener una completez de enlazamiento químico, para que quede completo el enlazamiento químico del semiconductor intrínseco original, que era el silicio puro, lo que va a pasar es que hay una incompletez, hay una especie de hueco, y eso no sucede cuando se trata de fósforo. El fósforo tiene uno adicional, se puede enlazar covalentemente y quedándole uno de sobra, uno extra. Ese está en la banda de valencia del fósforo y está como dispuesto, o se tiene la facilidad de que se puede desprender, se puede contar con él para que se conduzca, para que haya una conducción. No obstante, tenemos que razonar en varias ideas. Por ejemplo, aquí hay un electrón libre o cuasi libre. Sin embargo, hay una determinada resistencia porque está atrapado al fósforo.
está ligado, entre comillas, ligado porque se entiende ligado cuando se habla de partículas puntuales, cuando se trata de ubicación precisa. No obstante, los electrones se conciben de acuerdo a la teoría de la mecánica cuántica como unas nubes de probabilidad deslocalizadas. Esto quiere decir que no opera la palabra ligado como estamos acostumbrados a entenderla en la física clásica, como estamos acostumbrados a pensarla en la mecánica clásica, en la mecánica celestial o de los sistemas planetarios. Entonces, cuando yo diga ligado, este electrón está ligado al fósforo de una manera deslocalizada, de una manera como una nube de probabilidades. O sea, puede andar en varios lugares con cierta capacidad o cierta cantidad de probabilidad. Bien, si lo suponemos que aquí se encuentra, necesitamos aplicarle un campo eléctrico, aplicarle por lo menos una carga externa para que lo empuje o lo atraiga, por lo menos una carga externa para que sea la generadora de un campo eléctrico y que lo pueda mover. Por ende, ese material, visto como si fuera una aleación, por cierto, aquí les quiero dejar una tarea. Acuérdense que las tareas son para participar, lo que se puedan encontrar, y si solamente dicen no tuve tiempo en buscar la tarea, ya esa es una participación, ya eso cuenta. Es decir, no es una rigurosidad que tengan que investigarlo y que se sientan examinados. O sea, si ustedes no tuvieron tiempo, dicen, pues apenas escriban los puros términos, después investigaré qué es una aleación y en contraposición o en similitud comparen la definición de aleación con composito, porque es de bastante utilidad el concepto de composito. En Sudamérica se abrevia como compósito, creo que en España también compósito, pero aquí en México estamos acostumbrados a abreviarlo como composito. Les doy las distintas variantes para que no se sientan mal de una u otra manera. Ambas son utilizadas. Bien, esto es como una especie de composito, como una especie de aleación, y esto también. Sin embargo, lo vemos como impurezas, como un material en donde ya lo hemos comentado, lo hemos platicado, que por decir algo, dado 1 millón de átomos de silicio, aparece por ahí un átomo de fósforo o un átomo de boro o algún otro elemento en similitud o correspondiente. Bien, estos son los materiales tipo N y estos son los materiales tipo P. Los que tienen elementos como el fósforo, si aquí hubiéramos puesto arsénico, en la estructura tendría gran similitud, tendría una analogía en el seguimiento. Bien, entonces este sería un semiconductor, este es un intrínseco, estos dos son extrínsecos y estos son de tipo tipo N y estos son de tipo P. Cuando tenemos electrones extras o adicionales disponibles para ser movidos, en ese caso se va a tratar de un tipo N. Cuando tenemos huecos a ser completados para que haya una estabilidad
de enlaces químicos, o sea, están incompletos los enlaces químicos, tenemos huecos y tenemos ahí un material semiconductor extrínseco tipo P. Bien, vamos a pasar a la otra lámina, por favor. Bueno, aquí tenemos como el caso del cobre, que tiene 29 electrones, tiene protones en el núcleo 29, y si aquí contamos, lo importante de aquí es esta fórmula. En cada una de las capas, si la n vale 1, ¿cuál será el número de electrones que tiene la primera capa? 2. Son estos dos que están aquí. Si la n vale 2, 8. Hagan bien las cuentas. 2 al cuadrado del 4 por 2, 8. Y si se cuentan aquí, son 8. Aquí de hecho se están haciendo las operaciones, y aquí pues con el contraste casi no lo pueden ver, yo creo los de atrás, pero dice 8 electrones. Si la n vale 3, 18, entonces habría en la capa número 3 18 electrones. 3 al cuadrado, 9 por 2, ya nos completaríamos a 18. Y si vamos sumando 2 más 8 son 10, más 18, 28, aquí está. Entonces sumando la capa 1, la capa 2 y la capa 3 hasta aquí, tendríamos 28. Pero ¿cuántos electrones y cuántos protones tiene el cobre? 29. Entonces falta 1. Y ese 1 se encuentra solo en una banda que es las últimas bandas, los últimos niveles de energía. Eso ayudan a conformar, ya sea para 1, para 2, para n átomos que estuvieran conformando un sólido, un material, un metal en este caso, por tratarse del cobre. Estarían dándonos las bandas, y esa sería la banda de valencia, teniendo un electrón por átomo. Lo que pasa es que esto se simplifica así. Se supone que están 28 como neutralizados, 28 protones con 28 electrones, y el último que queda, que no sigue esta estructura, se supone que va a haber una carga neta en el núcleo de +1, un protón o de +1 y un electrón en la última capa de valencia. Aquí está establecido. Ahora vamos a ver, ahorita que pasemos a otra lámina, vamos a ver el comparativo con el silicio y con el germanio. Vamos a ver cómo quedaría esta notación reducida o notación compacta, que se pone de acuerdo al número de capas que no estén llenas. ¿Cuánto debería haber en esta capa, en la 4? 32, ¿verdad? Bien. Ahora sí vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos el germanio. ¿Cuántos electrones y cuántos protones debe tener el germanio? ¿Y el silicio? 14. Aquí está. Sí, yo pues conjugué la información para que fuera dinámica y la fueran descubriendo ustedes mismos. Entonces aquí tenemos
este es el cobre, ¿verdad? Sí. Y este que está aquí, si se llenan para llegar a 32, hasta el nivel 3 se tendrían 28, ¿verdad? 28. Y para llegar a 32, ¿cuántos electrones hay en el siguiente nivel? 4, que son estos que están aquí. Entonces se denotan como 4 en el núcleo y como 4 en la última banda de valencia. Y este es el átomo de germanio. El átomo de silicio tiene 14. ¿Cuántos niveles tendría lleno? 2 y 8, 10. La sumatoria aquí, si se alcanza a ver, es de 10. ¿Cuántos le faltarían en la siguiente capa? 4. Entonces tendría una estructura muy similar a la del germanio. Se pueden connotar o denotar como si se tratara de lo mismo, del mismo semiconductor. Tiene un comportamiento muy similar. Aquí tenemos el cobre y aquí tenemos el silicio y aquí tenemos el cobre y aquí tenemos el germanio. Pero sin embargo, el silicio es más abundante en la naturaleza que el germanio. El silicio se encuentra unido al oxígeno en la mayor cantidad o en la mayor parte de las arenas en el mundo. Las arenas que están en la playa, en los desiertos. Entonces imagínense qué tanto silicio en forma proporcional, dado que está en forma de dióxido de silicio, o genéricamente le podemos llamar óxido. Si no queremos ser precisos, tan finos en llamarle dióxido de silicio, discúlpenme la expresión, podemos lanzar un nombre a rumbo genérico, simplemente denominarle óxido de silicio, y vamos a comprender, a entender. Bien, entonces este es uno de los semiconductores más utilizados por su abundancia, y que lo hemos estado viendo en los videos que se han revisado, que se han mostrado aquí. Bien, podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bien, ahora aquí está un átomo de silicio, y aquí están enlazados de manera covalentemente, y si esto sigue una repetitividad, si sigue extendiéndose en forma periódica, en forma repetitiva, eso da la idea de lo que es un cristal. Lo habíamos dicho en ocasiones pasadas, yo creo que en la segunda sesión, que hay materiales cristalinos, policristalinos y amorfos, y los cristalinos siguen un orden a largo alcance. Los policristalinos tienen órdenes a corto alcance, pero muchos, o sea, son repetitivos, son periódicos, pero en regiones pequeñas. Ahora, esto que se encuentra aquí es como si estuviera en esta parte. Aquí está brillante y aquí está atenuado. Esto nos da una idea de lo que es un cristal. O sea, esto que estoy indicando aquí de cristal obedece a la repetitividad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos voy a usar una copa de cristal, estamos siendo incorrectos, porque generalmente el vidrio es un amorfo. Sin embargo, estamos acostumbrados porque es transparente, porque es frágil, tiene su sonido característico,
Es frágil en el sentido de que no soporta un golpecito. Si lo soltamos, se va a hacer añicos, se va a despedazar. Entonces le llamamos cristal cuando en realidad es un vidrio, es un amorfo. Pero así se nos permite, se nos facilita. Lo que es cristalino es algo periódico, como todo esto, que se repite y se repite y se repite. Entonces, en el caso del silicio, es un semiconductor de tipo intrínseco. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene dopantes, no tiene impurezas, y que lo de cristal es que es periódico a largas distancias, a largo alcance. Bien, entonces aquí estamos repitiendo el semiconductor del silicio. A esto se le denomina la era del silicio o la época del silicio como semiconductor. Y la mayor parte de los semiconductores en el mundo están hechos con este elemento químico por su abundancia y que además tiene las características de ser un semiconductor. Yo repito, les pedí disculpas con anterioridad, que mis repeticiones son con la intención de que se quede todo firme, que van a decir, otra vez está diciendo lo que es un semiconductor, que es algo que ni es buen conductor ni es un aislante, sino que está en un estatus intermedio. ¿Sí, Ron? Ahorita que comentaste del vidrio, Sí. que es dióxido, que está formado por oxígeno y silicio, y es un dióxido de silicio, y es amorfo. Pero el cuarzo también tiene los mismos elementos químicos. Sí. Es un dióxido de silicio el cuarzo, pero el cuarzo tiene periodicidad, es un cristal, Sí. Sí, efectivamente, aquí nuestro compañero está diciendo que también existe una forma alotrópica de el dióxido de silicio, que cuando se llega a ser periódica, que cuando se llega a repetir y repetir y repetir a grande escala, ya deja de ser vidrio o de denominarse comúnmente como vidrio. Sigue siendo dióxido de silicio, pero ordenado. He ahí la diferencia. Y ese se llama cuarzo. Ustedes han visto unos vidrios de cuarzo con ciertas impurezas naturales, que los ven así de color rosado, así de color rosa. Ajá. Sin embargo, esos sí se encuentran en una fase cristalina. O sea, sí son cristales, no son amorfos. De esos materiales que a veces se los venden como una curiosidad para colgarse una medalla o algo así, o para tenerlos de adorno en sus casas, esos sí son dióxido de silicio en forma periódica, es decir, en forma cristalina. Entonces, gracias. Bien, ahora podemos pasar a la siguiente lámina. Lo que aquí estoy tratando de sumarizar es que se ha hablado básicamente de todos estos conceptos. Los pueden ustedes leer y encontrar sinónimos. Por ejemplo, las impurezas sería un elemento químico. Pentavalentes, pues recibirían como sinónimo o como un adjetivo calificativo, que se llaman donadoras. O sea, pueden donar o pueden contribuir, pueden proporcionar electrones. En ese sentido, donar. Y los que reciben electrones, porque tienen espacios huecos, espacios vacíos para una completez de naturaleza de enlaces
de naturaleza de enlace químico. Esas son impurezas trivalentes o aceptoras. Ese sería como un calificativo. Y lo que estamos discutiendo aquí precisamente es esto: semiconductores tipo N y tipo P. Estos, ¿qué tienen? ¿Electrones o huecos? Estos, ¿qué tienen? ¿Electrones o huecos? Estos primero. Electrones. Bien, y ahora por exclusión estos huecos. Perfecto. Iones, hemos hablado desde el principio, cuando hablábamos de el plasma, que es un estado, el cuarto estado de la materia, que no se encuentra eléctricamente neutro. Esto de saturación de valencia es cuando se enlazan dos elementos químicos, o se juntan dos elementos químicos, valga la redundancia, químicamente, y que se completan sus valencias o quedan todas sus capas cumpliendo con las reglas de la mecánica cuántica, como con ese número, con ese factor que vimos ahorita, el 2n al cuadrado. O sea, todas sus capas estarían cabalmente siguiendo esa formulación cuántica, el 2n cuadrado. Los enlaces covalentes los hemos mencionado en varias láminas. Es uno de los enlaces más fuertes. Hablamos también de los enlaces iónicos y de los enlaces metálicos. Bien, los diagramas equivalentes los acabamos de ver en las anteriores, cómo vamos a representar un núcleo, aunque tenga demasiados protones, lo vamos a representar solamente con el número de protones iguales a los que se tienen, a los electrones que se tienen sin llenar en la capa correspondiente, con la fórmula 2n cuadrado. Bien, electrones libres, les decía yo que entre comillas no están plenamente libres, porque están, en el caso del fósforo, están perteneciendo a la atracción electrostática que hay entre el núcleo del fósforo y el último electrón, aunque sea uno de esos. Bueno, en el caso que teníamos ahorita, el fósforo pues tiene como de sobra, tiene 4 y tiene uno adicional. En el caso del silicio son 4, y vemos que el diagrama equivalente para el silicio y para el germanio son idénticos. Bueno, los electrones libres pues no son tan libres. Sin embargo, como les decía, están enlazados y están sujetos a que con un campo eléctrico se puedan mover, en tanto se venza la resistencia eléctrica que muestre el átomo base o el átomo fundamental, el material en sí. Y el concepto de resistencia lo hemos estudiado en láminas pasadas, en sesiones pasadas, igual que el de resistividad, la diferencia que hay entre ellos. Es decir, la resistencia es una propiedad dependiente de parámetros de longitud y de área, de parámetros extensivos, de extensión, o sea, el largo, el grande o pequeño o reducida en el caso del área transversal. Y entonces la resistencia y la resistividad son distintas. La resistividad la vimos como un coeficiente de proporcionalidad. Bien, eso y todo lo pueden encontrar por favor entren así un rato para que se vea su participación, que se vea participación y a la vez éxito de su curso.
eh, para que hagan comentarios de ustedes mismos. No son tareas rigurosas, son comentarios entre sí. Bien, entonces de una u otra manera hemos estado pues desarrollando todos estos conceptos. Un comentario, Castillo. Sí, por favor. Bueno, a lo mejor ya lo comentaste, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando batallaba para recordar qué significaba tipo P y tipo N, aunque sea muy simple, pero pues que la N es negative, ¿no? Y la P es positive, y eso como si fuera una mnemotecnia, aunque es el mismo nombre, ¿no? Como si fuera una mnemotecnia, como que ayuda a recordar qué es cada uno, pues, ¿no? Porque negative pues es de los electrones que son negativos, y ya uno puede pensar en un exceso de electrones, y con la P pues con un exceso de huecos. Entonces antes cuando batallaba, eso me ayudaba pues recordar que el nombre, ¿no? de N negativo y del otro positivo, ¿no? Sí, está bien. Creo Sí, que ya sí. lo mencionaste, pero a lo mejor no lo... Sí, vale la pena comentar eso, ¿no? Que cada quien puede desarrollar mnemotecnias, o sea, técnicas de memorización, de memoria, para saber cuando se trata de un conductor, de un semiconductor, perdón, tipo N, cuáles son los portadores, se llaman, los portadores de los que está constituido dicho material semiconductor. Serían los portadores cuando se trata de N como negativo, como electrones; cuando se trata de P como positivo, pero no hay que pensar en que son los protones, sino que son huecos en este caso. Muy bien. La que sigue, por favor. Ok. Bien, ahora, como habíamos dicho en la primera lámina que estábamos en la sección quinta o 5 de este curso, ahora viene una estructura, una configuración, fíjense bien, una estructura o una configuración que se llama transistor. Entonces, como aparece como, disculpando la expresión, muy fantasmagóricamente, así es, de repente aparece ese término, transistor. Y luego dice de uniones bipolares, o sea, de uniones tipo N con P o P con N. Entonces aquí tenemos un semiconductor que sea tipo N, un semiconductor que sea tipo P y otro que sea tipo N. Pero se dan cuenta que tiene mayor número de átomos dopantes. Se ve, ¿no?, que hay más rueditas negativas, y este que está aquí tiene menor número de donadores, ¿sí?, de impurezas, con un electrón adicional. Y luego aquí hay un material tipo P, también con una intensidad mucho más baja, pero es tipo P. Estos son huecos, los portadores